A todos los que nos gusta el PC Gaming, también nos gusta tener nuestra PC lo más preciosa que se pueda ver. Y si tenemos un procesador que sabemos que se calienta un poquito más de la cuenta, lo tomamos como excusa para decir que necesitamos una refrigeración líquida. Y si esta tiene una pantallita, mucho mejor. Todo para que el procesador no se queme, ¿verdad? En mi caso particular no puedo pensar así, porque aunque las refrigeraciones líquidas son muy atractivas y algunas duran muchos años, la realidad es que la refrigeración por aire es prácticamente eterna. Mi corazón me dice compra una líquida y la razón me dice compra una refrigeración por aire. Y como tengo que ser objetivo y recomendarte lo mejor a largo plazo para tu bolsillo, termino decantándome por recomendarte cooler de aire. Pero cuando estaba haciendo el presupuesto para el armado de Ryzen 7 9800X 3D, video que vamos a ver dentro de poco, encontré en AliExpress la respuesta entre la razón y lo que el corazón te pide. El cooler de aire que más me ha gustado hasta este momento, combinado con la estética que solamente te pueden dar las refrigeraciones líquidas. Sí, estamos hablando del Thermalink Peerless Assassin 120 Vision, que sería la versión mejorada del Thermalink Peerless Assassin 120 SE, que justamente colocamos en mi PC personal en el momento que lo armamos. Cabe acotar en este caso que la mejora es netamente estética, pues ahora no solamente cuentas con un disipador de aire, un cooler que le funciona prácticamente a cualquier procesador, sino también que te incluye una pantalla que normalmente vemos en las mejores refrigeraciones líquidas. Y como mi PC necesitaba urgentemente un mantenimiento porque ya parecía un terreno a la venta, me parece que es el momento perfecto para hacerle un cariñito a este PC. Y como compré este disipador en AliExpress, te voy a decir cómo me llegó las piezas y todo lo demás, pero antes de eso suscríbete y activa la campanita y no te olvides de decirme lo que piensas en la caja de comentarios. Ahora sí, vamos con el unboxing. Y por aquí, señores, tenemos ya nuestro paquete que vamos a abrir, por supuesto, para ver qué nos trae dentro, y vamos a hacerlo con nuestro exacto endógeno. Vemos también que está muy bien embalado y bastante seguro para que no le pase nada en el camino. Y aquí lo sacamos por supuesto nuestra cajita, y aquí tenemos ya, señores, nuestro disipador, nuestro Peerless Assassin 120 Vision. Y aquí lo tenemos, señores, para verlo. Aquí tenemos algunas especificaciones que nos muestra la caja. Por este lado no hay nada. Por este costadito vemos también algunas de sus características que nos muestran. Por supuesto, todo está en inglés, pero en la parte de atrás es donde está la chicha, donde están las especificaciones de lo que es este cooler, señores, para que tú también lo puedas tener a mano, las especificaciones del cooler. Pero vamos a abrirlo, vamos a ver qué nos trae esto por aquí. Por aquí tenemos, lo primero que vemos es estos dos papelitos, que una es una guía de instalación y este papelito tiene que ser la garantía o algo así. Pero bueno, aquí la guía de instalación, vamos a abrirla para ver cómo nos viene esta guía de instalación, y vemos que con las imágenes nos podemos guiar. Quizás no sepas inglés, pero con las imágenes puede ser más que suficiente para que tú lo instales. Pero bueno, ahora vamos a ver qué más nos trae. A ver. Vamos a quitar esto de aquí, vamos a sacar estos fans. Miren, Dios mío, esto está, está un poquito pesado y se ve muy bonito, y está pesado y bastante robusto, señores. Se ve bastante calidad cada uno de estos fans. Aquí tenemos la conexión, vemos que es de 4 pines, y tenemos también la conexión a RGB, señores, para las lucecitas. Por supuesto, las lucecitas no pueden faltar. Y por aquí tenemos el otro fan, que también vendría siendo un poquito más de lo mismo. Vamos a sacarlo aquí rápidamente, y sí, es un fan bastante robusto. Son dos fans muy robustos, señores, que realmente te dan esa sensación de premium. Pero vamos a sacar esta cajita que tenemos por aquí para poder ver lo que es nuestro cooler, y aquí lo tenemos, señores. Así es el cooler con su pantallita, viene con un plastiquito protector para que la pantallita no se te raye, y a nivel de características es igual al anterior. Vean ustedes, sí, es igual al Peerless Assassin 120 SE. Aquí tenemos el USB de la pantalla, y por supuesto la pantalla también tiene su conexión a RGB, como ustedes lo pueden ver por aquí. Pero a fines prácticos es muy igual, es muy parecido al 120 SE. Por eso que te estoy diciendo que la mejora en este caso es simplemente estética, para que se vea mucho más bonito con su pantallita, que es lo que vamos a empezar a resaltar en este momento. La pantalla, esto está robusto y se ve muy bien, me encanta. Pero
Ahora vamos a ver qué otras piecitas tenemos por aquí y vamos a abrir esto rápidamente. Tenemos por aquí estas piecitas que nos van a servir para los diferentes sockets. Aquí 1150X y socket 1200. También tenemos la del socket 1700 y por supuesto no puede faltar AM4 y AM5 de AMD. Y aquí tenemos estas piecitas que son claves, señores. Y por aquí también tenemos otras piecitas que son importantes. En este caso vamos a abrirlo con mucho cuidado. Así lo abrimos por aquí. Por supuesto, tenemos que abrirlo para poder mostrar lo que hay aquí dentro. Y lo primero que tenemos es la pasta térmica que siempre nos va a venir con este cooler. Entonces, esta pasta térmica es un poco gruesa, señores, así que tienes que tenerlo en cuenta. Y aquí tenemos los agarres. Estos así que son larguitos, son los agarres para Intel. Y estos que son así curviados son los agarres para AMD, tanto AM4 como AM5. Sé que dice AM4, pero sirve para los dos. No te preocupes por eso. Y aparte de eso, también tenemos aquí en la parte de atrás. Esto se coloca en el socket de Intel. No es necesario para el de AMD, solamente para el de Intel. Y aquí tenemos este cable para conectar los dos fans, por supuesto, al CPU fan, por supuesto. Dos en uno, porque son dos, en este caso, fans. Y bueno, también por aquí tenemos estos alambritos que nos sirven, por supuesto, para sostener lo que son los fans. Y aquí tendríamos, señores, entonces, nuestro disipador, nuestro Thermalink Parallels Assassin 120 Vision, que por supuesto vamos a instalar. Hicimos el unboxing, pero ahora vamos a ver también el equipo en el cual lo vamos a colocar. Así que vamos para allá. Y si has visto mis videos anteriores, seguro te estarás preguntando, pero Carlos, ¿este disipador no era para el Ryzen 7 9800X3D? Pues sí, como me gustó tanto, decidí comprar dos y poder hacer este videito exclusivo para el disipador y también para hacerle mantenimiento a mi PC y para mostrarte que tú también necesitas hacerle mantenimiento a tu PC. Mira cómo se pone eso. Pero ahora sí, continuemos con el video. Y para que ustedes vean que no es mentira lo del terreno a la venta, vean ustedes cómo está de sucio este PC, cómo se va acumulando el polvo con el tiempo, señores, si no le hemos hecho mantenimiento. Por supuesto, esto hace que, por supuesto, el viento o la disipación, por supuesto, se vea atrofiada y el calor se vaya acumulando. Y esto es lo que con el tiempo puede dañar tu PC, señores, si ustedes no le hacen mantenimiento. Pero eso es importante que ustedes vean cómo se va acumulando el polvo y cómo eso va afectando, por supuesto, a su PC. Así que cada cierto tiempo uno tiene que agarrar, desarmar todo, dejarlo limpiecito para que el aire fluya como debe fluir, señores. Y también, por supuesto, hay que agarrar e instalar el nuevo disipador, este Parallels Assassin 120 Vision que vamos a colocar en esta oportunidad para darle una nueva vida a este PC, señores. Ahora, es posible que tú no hayas visto, por supuesto, el armado de este PC. Carlos, ¿y este PC de dónde salió? ¿De dónde agarraste tú este PC? Este es mi PC personal, pero si tú quieres ver cómo lo armamos, lo vas a poder ver en el videito que te voy a dejar por aquí. Y por supuesto, todas las piezas de este PC y del próximo que vamos a armar lo tendrás en la descripción por si tú quieres uno igualito, uno idéntico a este, por supuesto, en potencia. Pero que ahora vamos a ver cómo se ve también esto por dentro. Vamos a desarmarlo y vamos para allá para verlo. Para que vean ustedes también, señores, por la parte de atrás también se acumula mucho polvo. Por aquí tenemos, por supuesto, nuestra fuente de poder y todos los cables que, por supuesto, se llenan de polvo. Más se afecta a la fuente de poder porque tiene un fan, pero por la parte de atrás también se acumula polvo y todo esto lo tenemos que limpiar. Así que vamos a desarmar las piezas que necesitamos desarmar. Vamos para allá. Y por aquí tenemos, señores, ya la PC totalmente desarmada. Bueno, las piezas necesarias, ¿no? Para hacer esta limpieza. Pero miren esto para que ustedes vean. Miren cómo se acumula el polvo. Si ustedes ven que las temperaturas suben y no saben el por qué, señores, debe ser por algo como esto. ¿Por qué? Porque se acumula el polvo y por supuesto no pasa el aire. También vamos a limpiar lo que son los fans. Vamos a limpiar también la tarjeta de video. Estos fans son los que lo vamos a limpiar, no lo vamos a volver a poner porque lo voy a utilizar para otro lado. Ya tengo el objetivo para ello. También esto por aquí lo tenemos que limpiar. Todo por dentro lo vamos a limpiar con una brocha, señores. Tiene que ser una brocha que no tenga ningún tipo de residuo. Por supuesto, importante, seca y sin residuos. Pero bueno, vamos a limpiar todo esto con la magia de la edición y volvemos en un momento. Vamos para allá.
Señores, miren todo lo que puede lograr un buen brochazo, señores. Es prácticamente como si lo hubiéramos pintado, pero lo pintamos de limpio, señores. Sí, agarramos la brocha y pintamos de limpio todo nuestra PC. Ahora sí está lista para volver a colocar las piecitas y por supuesto que le vamos a colocar nuestro disipador, la fuente de poder, la tarjeta de video y todo lo demás. Por supuesto, vamos a instalar y ver cómo se instala este disipador, que es lo que dice el alma mater de este video. Así que vamos a ver la colocación de este disipador. Vamos para allá. Vamos a utilizar, por supuesto, las piecitas para AMD, en este caso AM4 o AM5. Vamos a utilizar también estos agarres de AMD. Así que lo colocamos aquí, uno de este lado, lo colocamos así como ustedes están viendo y procedemos a colocar los tornillos y, por supuesto, atornillar. Eso tiene que estar bien sujeto, señores. No puede estar bailando ningún tornillo. Por eso ustedes ven que yo me estoy dando mi tiempo para atornillar, por supuesto, todos los tornillos que hagan falta y que todo quede bien así. Y bueno, ahora vamos a colocar lo que es nuestro disipador. Vamos a quitarle esto. Uy, vean ustedes la pantallita. Es imantada, señores, así que no se preocupen por ello. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestro disipador de manera que no interrumpa la tarjeta de video. Eso es importante, que no interrumpa la tarjeta de video, porque si lo colocas de un lado puede interrumpirla. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a echar primero nuestra pasta térmica. Vamos a utilizar esta MX4 que siempre lo utilizo, ya está ya para acabarse, creo que esta va a ser la última utilización, así que lo que yo hago es que con una palita, así, la voy regando todo, voy regando toda la pasta térmica por el IHS del procesador hasta que quede todo listo. Bueno, hay muchas formas de hacerlo, a mí me gusta hacer así, siempre lo he hecho así y siempre lo voy a hacer así. Ahora voy a colocar el disipador, señor, lo voy a colocar de esta manera para que por supuesto no interrumpa la tarjeta de video como se lo estaba mencionando, por supuesto. Y si lo colocamos así, puede interrumpir la tarjeta de video, que es lo que nosotros no queremos. Y bueno, tampoco es un mal de morirse, pues. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a instalarla, vamos a colocarla, pero vamos a quitar este plastiquito que es importante, porque si no estamos haciendo absolutamente nada si no quitamos este plástico. Lo que vamos a hacer es un desastre. Pero bueno, vamos a quitar este plastiquito. Y aquí tenemos, señores, bello. Mira cómo se ve. A mí sí me gusta ver esto así la primera vez que lo vamos a colocar. Es la primera y única vez que lo vas a ver así que disfrútalo, porque aunque lo vuelvas a reutilizar, ya no lo vas a volver a ver así. Bueno, lo colocamos y colocamos, por supuesto, todos los tornillitos, lo dejamos bien ajustado por aquí y por allá, hasta que quede bien ajustado, señores. Tiene que quedar bien ajustado. Ahora colocamos, por supuesto, las RAM, como ustedes lo están viendo rápidamente, y ahora empezamos a colocar los fans, señores. Aquí ustedes ven cómo vamos a colocarlo. Por aquí tenemos los cablecitos y por aquí se supone que entra el aire para que salga por acá. Y como queremos que el aire lo saque en esta oportunidad por detrás del que lo vamos a colocar así como ustedes están viendo, y colocamos también el segundo fan que va a quedar un poquito resaltante como ustedes lo pueden ver. Aquí tenemos estos cablecitos que por supuesto tenemos que agarrar, conectar un solo cable con el adaptador y también conectar los ARGB, señores. Hay muchas cosas que conectar aquí y eso es importante que usted lo tengas en cuenta, señores. Pero bueno, vamos a colocar lo que es la pantallita. Vamos a buscarla. ¿Dónde está la pantalla? No la encuentro. Aquí está la pantalla, señores. La pantalla es imantada y ustedes pueden ver que ustedes también tienen otros cables en la pantalla. Este cable, el USB, es importante colocarlo, por supuesto, en tu placa para que tenga comunicación. Y por supuesto, el ARGB también de la pantalla. Hay muchas cosas que conectar. Simplemente tú colocas tu pantallita y te va a quedar así, señores. Así te va a quedar tu pantallita, ya sea de un lado o del otro, según como quieras colocarlo. No se te olvide tampoco de darle amor al fruto de tu esfuerzo, el fruto de tus propias manos, señores, porque esto lo estás haciendo con mucho esfuerzo. Siempre recuérdalo, señores. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a agarrar y vamos a conectar todo este cablerío, todos los cables lo vamos a conectar y vamos a dejar todo esto bien hecho. Es decir, vamos a ver cómo quedaría el resultado final de todas las conexiones. Vamos para allá.
Y así es que nos quedaría el resultado final, señores, con todo conectado como debe ser. Yo lancé los cables hacia atrás, por supuesto, para que no se viera tan feo. Y por aquí lo saqué. Por aquí tenemos el cable de USB, el cable que viene desde la pantalla. USB lo conectamos aquí y el ARGB lo conectamos aquí. Por supuesto, por la parte de atrás hicimos todas las uniones de las entradas y las salidas del ARGB, por supuesto, para que pueda entrar por aquel lado. Vean ustedes cómo se ven ya los cables todo bien ordenados. Todo este espacio por aquí ya está despejado y se ve mucho mejor cuando hacemos una buena gestión de cables. Y aquí tendríamos todo listo, señores, para el encendido de esto. Pero vamos a quitarle este plastiquito así, suavemente. Dios mío, miren, esto es lo más placentero de todo el proceso. Poder quitar ese plastiquito que te dice que estás estrenando algo nuevo, señores. Es lo mejor que le puede pasar a uno en ese momento cuando uno está haciendo algo positivo para tu PC. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a verla encendido para ver si funcionó el mantenimiento, si todo está bien, cómo se ve la pantallita y cómo se ve encendido de esta forma. Miren, Dios, qué hermoso se ve todo esto. Oye, realmente la PC cuando le haces mantenimiento agarra otra vez vida, vuelve a ser la que era. Mira cómo se alumbra el ARGB de la pantalla y por supuesto la pantalla tiene Thermal Ring, que es lo que es el logo. Pero obviamente eso se lo vamos a cambiar, pero hay que instalarle el software. En este caso es un poquito más complicado porque yo tengo esta PC CachyOS, así que bueno, es Linux, así que hay otras formas para instalar este tipo de software, pero hay que trastear un poquito. En tu caso, si tienes Windows, es solamente un siguiente, pero mientras que no le tengas nada instalado, simplemente va a mostrar el logo de la marca, señores. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver la pantallita, cómo se ve cuando ya tienes el software instalado, así que vamos para allá. Ya con el software instalado ya puedes mostrar información en la pantalla, colocarle un fondo, ver qué quieres ver en la pantalla. Señores, todo va a depender de tu estilo. Sin embargo, ya lo que sea que quieras hacer ya con la pantalla va a depender de ti y de tu estilo. Señores, ya con esto ya se va a ver mucho mejor de lo que se veía antes y es un cambio estético que realmente cambia bastante, señores. Un solo cambio puede hacer que tu PC cobre una vida totalmente nueva. Ahora sí, lo que vamos a ir ahora a la conclusión de este video. Si este PC ya era hermoso, ahora lo es mucho más. Y te recuerdo que la versión normal de este disipador, la SE, la que no tiene la pantalla, es una versión muy económica y accesible que disipa el calor igual que este. Así que si solamente necesitas un disipador que te haga el trabajo y no necesitas gastar mucho dinero, este te va a funcionar de las mil maravillas. Por mi parte, como siempre, te recuerdo de que todo lo que ves lo vas a tener en la descripción junto con un código de descuento que AliExpress me comparte para ti. De esta manera tú puedes tener cualquiera de estos productos o el que desees en AliExpress de una forma mucho más económica y al mismo tiempo me apoyas como creador de contenido. Mejor imposible. Así que por mi parte nos vemos en el próximo video. Chao. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación. Y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla. Pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto, puedes unirte a los miembros de este canal. Y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes. Como este video que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.